De la nueva Ley Federal de Transparencia. Por eso, bueno, pues les agradecemos esta importante coyuntura, esta importante apertura que han tenido con el Instituto. Sin más preámbulo, me parece que aquí hay una coyuntura importante. Tenemos una gran reforma estructural en materia de transparencia, una gran Ley General de Transparencia y ahora, sobre todo, con vistas al futuro. ¿Qué es lo que sigue en la implementación de este gran sistema nacional? ¿En dónde está y en dónde va la nueva Ley Federal de Transparencia? ¿Qué pasa con la Ley General de Archivos y la Ley General de Datos Personales? Tenemos una gran mesa de inicio, sin más en el orden acordado que se había contemplado en la estructura de este programa de trabajo. Le damos la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez. Bienvenido nuevamente, senador. Muchas gracias por la colaboración con el Instituto. Tiene usted el uso de la voz por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Agradezco la amable invitación formulada por la comisionada presidenta Jimena Puente, quien a nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales genera este espacio de reflexión, mismo que le deseo el mayor de los éxitos en la encuentra de retos y perspectivas que surjan de escuchar a expertos integrantes de la comunidad mexicana en transparencia, a los miembros de la sociedad civil organizada y a todas aquellas personas interesadas en la rendición de cuentas. Saludo a mi compañera senadora Laura Angélica Rojas y a la senadora Cristina Díaz, que están aquí el día de hoy, y a nuestro comisionado compañero Rosendo Bergendi Monterrey, y reitero mi agradecimiento a la moderadora, nuestra presidenta Jimena Puente. Hay, en el tema de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva. Asimismo, estos accesos son esenciales para lograr un gobierno responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía y de una sociedad interesada en participar activamente en los asuntos públicos que afectan su calidad de vida. El acceso a la información se refiere a la posibilidad de obtener información accesible, oportuna y confiable en posesión de los entes obligados. Esta información permite conocer el quehacer del gobierno, del seguimiento puntual a las acciones emprendidas, evaluar las mismas y conocer la evidencia detrás de los procesos de la toma de decisión. Para eso queremos tener acceso a la información. La transparencia, por su parte, es el elemento mediante el cual los gobiernos pueden dar cuenta de sus acciones. Aun cuando el acceso a la información es un componente indispensable de la transparencia, esta no se limita a la posibilidad de la población de obtener información. Un gobierno transparente documenta sus acciones y procesos de toma de decisión, genera, sistematiza y maneja la información a la luz del escrutinio público como parte de una visión más amplia de construcción de confianza entre el gobierno y la sociedad. Por último, la rendición de cuentas implica la posibilidad de que, una vez conocida la información sobre las acciones realizadas por las autoridades, éstas puedan explicar la racionalidad de dichas acciones
y asumir la responsabilidad de las mismas, algo que frecuentemente no sucede, gracias, en nuestro entorno. La Ley General y sus aportaciones, que lo siento muy fuerte el micrófono. La Ley General es un triunfo de la sociedad civil organizada. En sus diversas expresiones vivimos un proceso muy intenso, cabildeando estas propuestas y esta redacción que se hizo de esta ley, que finalmente son logros que permiten crear nuevos sujetos obligados, los órganos autónomos, los fideicomisos, los fondos públicos, a los partidos políticos y los sindicatos, las nuevas tareas que le fueron conferidas al INAI como organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, las nuevas tareas que habrán de desarrollar en las entidades federativas, el reto de los órganos garantes para construir un sólido sistema nacional de transparencia. Estas nuevas funciones y atribuciones representan una reingeniería en las instituciones y el apuntalamiento de sinergias favorables. Por ello, la sociedad civil deberá ser el articulador de estos esfuerzos, abordando en un verdadero Estado de Derecho sustentado en la democracia participativa. Las tareas pendientes pueden entenderse a corto y mediano plazo, consistentes en la designación o su ratificación de los titulares de las unidades de transparencia y, en su caso, en la constitución de los comités de transparencia que corresponda a los sujetos obligados. Se debe homologar los criterios y procesos entre los sujetos obligados, armonizando sin romper las particularidades regionales o locales de cada entidad federativa, por mencionar algo, y generar el tránsito paulatino en el reconocimiento de las buenas prácticas y tendencias a la transparencia proactiva y del gobierno abierto. Otros temas comunes, tanto del Instituto como de las organizaciones garantes de los estados y del Distrito Federal, son el impulso de la cultura de la transparencia como uno de los objetivos de la Ley General, la facultad de interpretación de la Ley General por parte de los organismos garantes de las entidades federativas, así como la emisión de opiniones y recomendaciones, la precisión de la última fecha de actualización de la información publicada en calidad de obligación de transparencia, la precisión de que la información de oficio publicada por los sujetos obligados no constituye publicidad gubernamental y la obligación de publicar la información concerniente a las obligaciones de transparencia con perspectiva de género y en atención a las necesidades de los grupos vulnerables del país. La ley establece la obligación de publicar el sentido de votación de cada uno de los legisladores en los poderes legislativos federal y de los estados. Acuérdense que luego hay un escrutinio muy puntual de la sociedad para saber si fuimos a la sesión, cómo se votó y qué se dijo en algunos casos. Y esto, pues ya hay una obligación para que hagan el seguimiento de sus representantes populares. También hay obligaciones para los integrantes de los poderes judiciales, la obligación de difundir la información relativa a los procesos de designación de jueces y magistrados, y para los municipios y órganos políticos administrativos, la obligación de publicar la información relativa a los ingresos recibidos por cualquier concepto, su destino, así como el listado de las personas que han recibido exenciones, cancelaciones y condonaciones en materia tributaria o que adeuden un crédito fiscal de manera firme, indicando el monto respectivo. O a veces hacen un manejo muy perverso, mediáticamente incluso, de estas exenciones y cancelaciones a los créditos fiscales, y vale la pena que tengamos un padrón de contribuyentes y que sepamos las razones por qué son de alguna manera cuestionados y difundidos. Yo quiero decirles finalmente que una de las oportunidades que nos da la ley es que tendremos la oportunidad de abrir cerca de 12,000 archivos públicos que ahora por alguna circunstancia se encuentran pendientes de darse a conocer y que van a permitir que se puedan conocer. Vamos a poder crear una plataforma nacional de transparencia para crear todo el sistema que homologue y que
revise la información y que tengamos oportunidad de saber cómo va la cosa pública en todos los órdenes de la pública del país. Y la ventaja de armonizar la legislación local y la creación de un piso común para todos los organismos garantes. Creo que hay ahora más de 4,000 sujetos obligados que anteriormente no estaban, y que esto multiplique el trabajo del organismo, que con los mismos recursos va a tener que hacer mucho más cosas, y esto es algo que es un reto que tendrá que superar, y por eso creo que vale la pena que en este primer foro estemos valorando las perspectivas y los alcances que tiene, y que podamos nosotros entonces ir viendo los avances que en esta materia en nuestro país vamos dando, donde podamos romper una realidad donde parece que la ley de gravedad se nos volteó, y que los que deben de obedecer mandan, y luego a veces lo que debe de estar firme flota, y como es la información que se empieza a ocultar. Pero entonces creo que estos son una oportunidad importante que nos damos, y le agradecemos a la presidenta que nos haya convocado a este foro para poderlo reflexionar de frente, y con los actores que han estado participando en estos temas podamos encontrar los mecanismos para poder empujar los instrumentos que faltan todavía en esta legislación. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador Pedraza. Me parece que ha abordado puntos sumamente importantes respecto a los retos que plantea este nuevo sistema general de transparencia, y cómo la transparencia es el medio para que los gobiernos puedan rendir cuentas. La rendición de cuentas, una vez conocida la información, bueno, ¿cuál es ese actuar y qué consecuencias podría tener un servidor público también con base a las nuevas disposiciones legales? Sin duda alguna estamos hablando de nuevos procesos de gobernanza, de nuevos procesos ante la sociedad, de un nuevo ejercicio de la actividad pública, en donde no solamente se transparentan el uso de los recursos públicos, sino también el proceso de toma de decisiones. Me parece que aquí, aprovechando la gran asistencia y convocatoria de organismos garantes, ha tocado un punto muy relevante: la interpretación de los órganos garantes de los estados de las disposiciones de la ley general. Estos son retos muy importantes. Como instituto, el reto innegable de la Plataforma Nacional de Transparencia, como ese ente tecnológico articulador también que nos permitirá comunicarnos, pero también recibir solicitudes de información y también hacer recursos de revisión, es un gran reto, pero me parece que el objetivo y el fin común, y la facultad de atracción también hacia los estados, las reglas que se nos fijen en esta nueva ley federal de transparencia. Estamos listos, senador, y trabajando. Muchísimas gracias por compartirnos estos importantes puntos de vista. Senadora Laura Rojas, como una gran precursora también del tema y de las reformas, tiene el uso de la voz. Gracias. ¿Me escucha? Bueno, pues déjenme bajar el micrófono tantito porque soy chaparrita y entonces creo que ahí estamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues quiero agradecer mucho la deferencia que me ha hecho el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en especial a su presidenta, a la comisionada Jimena Puente, pero también, por supuesto, al resto de los comisionados que forman parte del Pleno del INAI por esta invitación. También, por supuesto, saludo a mis compañeros de la mesa, al senador Isidro Pedraza, quien firmó con todos los demás senadores la iniciativa de la Ley General de Transparencia que salió como producto del Grupo Plural, que ya todo el mundo conoce. Y también, por supuesto, saludo a la senadora Cristina Díaz, con quien hemos hecho un muy buen equipo para sacar adelante la legislación secundaria en la materia. También, por supuesto, al comisionado Eugenio Monterrey Chapó, quien ha sido un gran aliado y sobre todo un gran impulsor, y quien ha hecho posible también, junto con el resto del INAI, la gira de la transparencia. Bueno, yo voy a hacer una reflexión sobre lo que se nos pidió, que a mí me parece muy oportuno, sobre las aportaciones de la Ley General de Transparencia a la democracia y al combate a la corrupción.
Y terminaré con una muy breve reflexión también sobre los retos de la implementación de la Ley General de Transparencia y mencionaré también algunos de los avances que ya hay en esta materia. Yo también me voy a referir, como lo hizo el presidente Roberto Gil en la mañana, a la última medición del Latinobarómetro que hace apenas unos días fue publicada, porque me parece que es de vital importancia y que nos ayuda de una manera muy, muy clara a hacer conciencia del momento en el que estamos viviendo, no solo en México, en la región, en el mundo, por supuesto, del descrédito de las instituciones democráticas. Pero para el caso de México, esta medición que lleva ya 20 años de hacer esa organización internacional, pues nos pone por primera vez en estos 20 años en el último lugar de nuestra región en cuanto a apoyo a la democracia y en cuanto a nivel de satisfacción de la democracia de los ciudadanos mexicanos que han sido encuestados. Como comentaba, solo un 19% de los ciudadanos mexicanos encuestados están satisfechos de la democracia en nuestro país, pero además solo un 17% se siente representado por el Congreso. Por supuesto, ahí los legisladores tenemos un tema importante que atender y una responsabilidad en este sentido. También en el último lugar de Latinoamérica, solo 26% piensa que las elecciones en nuestro país son limpias y un 21% creen que quienes gobiernan lo hacen para el bien del pueblo, solo un 21%. Un escaso 26% piensa que el gobierno es transparente y ni qué decir del lastimoso 22% de mexicanos encuestados que cree que se ha progresado, aunque sea algo, en el combate a la corrupción. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que con todos los esfuerzos que hemos hecho pues desde la transición a la democracia en nuestro país, todo lo que hemos invertido en esfuerzos de política, haciendo leyes, creando instituciones, órganos autónomos, como yo decía, no solo poniendo la fe en la democracia, sino también el presupuesto en cada una de las instituciones, pues la gente en México está profundamente insatisfecha de los resultados que esto ha generado. También la Red por la Rendición de Cuentas, el CIDE, en su programa especial de rendición de cuentas 2014, hace el recuento de cómo, después de varias décadas de profundas transformaciones y gracias al esfuerzo de miles de personas, hemos logrado construir un régimen político de carácter democrático, capaz de albergar nuestra pluralidad política. Hemos logrado reformas electorales de gran calado, que los votos cuenten cuando parecía imposible. Hemos impulsado a los candidatos independientes, la reelección, entre otras cosas. Sin embargo, mientras que nuestra vida político-electoral es cada vez más abierta y dinámica, los mexicanos no hemos sido capaces aún de trasladar los valores democráticos a la administración cotidiana de los recursos públicos en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno del país. Hemos consolidado la democracia electoral, pero no hemos conseguido democratizar el ejercicio de la autoridad pública. Creímos que con la construcción de la democracia electoral, la alternancia política y el fortalecimiento de la división de poderes era suficiente. No obstante, olvidamos algo fundamental, incluso fundacional, que los ciudadanos han elegido la democracia como forma de gobierno por el deseo y la necesidad de que se garantice su seguridad, sus libertades, los derechos humanos en general. Es decir, que los ciudadanos quieren una democracia efectiva, pero no a costa de lo que sea. No a costa de las libertades, de sacrificar libertades. Y aquí es donde entra la transparencia como un elemento esencial de la democracia. La Carta Interamericana de la Organización de los Estados Americanos establece como un elemento esencial de la democracia representativa el respeto por los derechos humanos, así como también la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto al Estado de Derecho sin distinción y la participación ciudadana. Entonces, el acceso a la información es un elemento indefectible de la rendición de cuentas y de la democracia misma. Su papel es fundamental desde diversas aristas, pues se constituye como un fin en sí mismo al ser un derecho humano
pero también como un medio para fortalecer la confianza en las instituciones. Entonces, el acceso a la información desde la dimensión del derecho humano beneficia a la persona y le facilita el ejercicio de otros derechos. Hay ejemplos claros en los que se observa la contribución del acceso a la información para la toma de mejores decisiones de las personas, y aquí quiero hacer mención a algunas resoluciones que el propio INAI ha aprobado para ejemplificar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la resolución del INAI que ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar sobre las irregularidades de FICREA y sobre los pagos a los ahorradores. O la respuesta a un particular que preguntó sobre los niveles de metales debido al derrame de 40,000 metros cúbicos de solución de cobre en el arroyo de Tinajas, proveniente de la mina de Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, así como cuál había sido su impacto en el aire debido a los gases. Esta información es de vital importancia para conocer los posibles riesgos a la salud y al medio ambiente. Y quise tomar estos ejemplos que no son necesariamente los más controversiales, ¿no? Los que tienen que ver a lo mejor con violaciones graves a derechos humanos o los que tienen que ver con escándalos de corrupción, porque también aquí el acceso a la información pública lo tenemos que entender como una herramienta del ciudadano de a pie que quiere solucionar o que le importan cosas mucho más, digamos, mucho más cercanas, como este asunto del aire, de su salud, de la educación de sus hijos, etcétera. Entonces, quiero tratar de dimensionar o de poner en contexto estas resoluciones del IFAI como cosas que sí que sí pueden cambiar la vida cotidiana de las personas y no solamente en cuestiones mucho más políticas, por ejemplo, ¿no? El acceso a la información, además de ser un derecho, como decía, es una herramienta para la rendición de cuentas y puede serlo también para el combate a la corrupción. Y aquí entro al segundo tema. ¿Cómo puede la transparencia ayudar al combate a la corrupción? Es una herramienta, pero al final del día no es la solución del combate a la corrupción. Puede ayudar, y quiero hacer un énfasis aquí, porque también depende de que desarrollemos de manera efectiva y sólida el Sistema Nacional Anticorrupción que está pendiente. Ambas reformas, lo hemos dicho muchas veces, son reformas hermanas. En esta concepción o función del derecho de acceso a la información y de la transparencia debemos mantener una visión holística. La rendición de cuentas es todo un ciclo que comienza por la generación de información. Sistematizarla correctamente en archivos para que sea posible la accesibilidad y la transparencia de la misma. Utilizar esa información en evaluaciones que nos permita tomar mejores decisiones como gobierno, como planear un mejor presupuesto y hacer un mejor ejercicio del gasto, pero también es muy importante considerar el último elemento que cierra la pinza de la rendición de cuentas, que es la previsión de mecanismos eficaces de corrupción. No se trata, por supuesto, de poner por encima la sanción sobre la prevención, sino de tener muy en cuenta el riesgo que conlleva tener un sistema nacional de transparencia como el que ha creado y establece la Ley General de Transparencia, sin un sistema anticorrupción igualmente sólido en el ámbito tanto administrativo como penal. Ya voy a concluir, me voy a tomar 2 minutos más, señora Presidenta, pero me parece importante terminar estas reflexiones. Porque ¿de qué sirve la transparencia que nos muestra las modificaciones a los títulos de concesión, por ejemplo, de OHL en el Estado de México, los que tienen que ver con la operación del viaducto Bicentenario, si los ciudadanos vemos cómo el aumento aparentemente injustificado de tarifas de la empresa, con este incremento, la empresa ganó 54 millones más de un año a otro? Y ante los ojos atónitos de todo el mundo no pasa nada. ¿Es una ventaja conocer estas irregularidades? Claro que no es una ventaja, es un derecho conocer estas irregularidades. El problema es que si no pasa nada, como ha sido el caso, la gente entonces deja de creer en las instituciones. No solo no ha pasado nada, sino que el responsable de estos cambios, el exsecretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, que fue sancionado no por haber modificado las concesiones, porque no ha habido ninguna investigación de eso, sino por haber sido beneficiario del pago de sus vacaciones por OHL, fue sancionado, fue multado, pero ahora ha sido recontratado como secretario técnico del gabinete, algo así, en la oficina del gobernador.
Ese es el riesgo, entonces, de tener un sistema nacional de transparencia que funciona o acceso a la información que funciona, pero sin que haya consecuencias. La transparencia de la impunidad, como bien advertía María Barbán, tiene el riesgo de perjudicar la confianza de los ciudadanos, de que retrocedamos en los índices de percepción de la corrupción en lugar de que nos posicionemos en un lugar mejor. Termino diciendo algunas cosas en cuanto al cumplimiento de la ley. Son palpables algunos avances, como el que de los 10 artículos de la Ley General en materia de obligaciones comunes y específicas de transparencia y de las casi 200 obligaciones que hay, solamente una no se encuentra ya disponible en los portales de los sujetos obligados del orden federal. Únicamente 40 son cumplidas parcialmente por algunos sujetos obligados y el resto ya está disponible en los portales. Eso es un avance. Sin embargo, los retos en materia de implementación todavía son enormes. Por mencionar algunos, pues me imagino, en primer lugar, el tema de la cultura organizacional, que lo hemos comentado ya en otros foros, el cambiar la visión que tienen miles o cientos de miles de funcionarios de todos los sujetos obligados de todo el país sobre la concepción de la información. El hacerle cambiar la mentalidad a todos estos funcionarios de que la información no es de ellos, sino que es de la gente, sin duda es un reto cultural muy importante. Pero por otro lado está también el reto de la capacitación y el reto presupuestal. No solamente hay que capacitar a los responsables directos con cuestiones de transparencia, como los integrantes de las unidades y comités de transparencia, por ejemplo, en aplicar la prueba de daño ahora, sino también a todos y cada uno de los funcionarios de los sujetos obligados, desde una secretaria, por ejemplo, hasta el titular de todos los sujetos obligados, para que generen la información, documenten las atribuciones, sus atribuciones, los actos derivados de sus atribuciones, generen la información, la sistematicen y la archivan. Entonces, también el reto de capacitación y presupuestal es enorme. Y ahí, por cierto, pues tenemos pendiente una cita con el secretario Videgaray, que esperamos que nos la dé pronto, precisamente para hablar de temas presupuestales, no para el Sistema Nacional de Transparencia, pero también para la próxima Ley General de Archivos y todo lo que tiene que ver con archivos. Ahora sí, por último, quiero terminar mencionando algunas acciones que desde el Senado, el grupo de senadores que hemos estado comprometidos con esta causa, podemos seguir impulsando. En primer lugar, concluir la gira de la transparencia, que ese es un esfuerzo que ha hecho el INAI con el Senado, de ir a los estados, a los congresos de los estados, con los órganos garantes, para hablar de la armonización de la ley general a nivel local, porque ahí es donde también está la clave del éxito de esta política pública. Por otro lado, pues como ya lo comentó también el senador Gil, seguir impulsando el cumplimiento cabal de la Ley General de Transparencia, y para esto me parece que es fundamental que la minuta que se envió ya hace varios meses del Senado a la Cámara de Diputados para crear una comisión bicameral de transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto, que así fue como se aprobó, pues sea ahora retomada y aprobada por la Cámara de Diputados. Aquí quiero pedir el apoyo del INAI y por supuesto de mis compañeros senadores de las otras fracciones, Cristina e Isidro, para poder empujar la creación de esta comisión bicameral que ya, insisto, está aprobada por el Senado, que creo que tendrá que ser más que de gobierno abierto, de Estado abierto, pero para que se pueda aprobar y entonces podamos implementar el cumplimiento cabal de la Ley General de Transparencia en el Congreso, impulsar los temas de Parlamento abierto, gobierno abierto, Poder Judicial abierto y todo el mundo abierto, que hace falta, sobre todo de cara a la cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto. Por supuesto, acelerar el paso en la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Transparencia y a lo que falta en materia de protección de datos personales y de archivos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Laura Rojas. Como siempre, una muy interesante exposición. Me parece que las cifras que nos acaba de compartir la senadora sobre los índices de confianza de la sociedad mexicana en general, no solamente de Latinobarómetro, sino también otros índices, efectivamente
muestran, bueno, pues niveles muy bajos. Para eso está la transparencia como una herramienta fundamental. ¿Qué es lo que queda? Ya tenemos el inicio de grandes leyes, ahora que la gente, que las y los mexicanos ejerzan este derecho. Me parece muy importante los ejemplos que nos hizo favor de compartir sobre las decisiones que también el Instituto ha hecho, no solamente en el uso específico de recurso público, porque eso es lo primero, como el primer escenario de la transparencia, sino en calidad del aire, en contaminación de ríos, en aspectos de calidad educativa, por ejemplo, de calidad en servicios de salud, que me parece que introduciendo también esos temas podemos ver que la transparencia puede ir más allá que solamente el uso de recursos públicos. El reto también es muy grande y aquí nos sumamos también como institución, mis compañeras comisionadas y comisionados, de cómo articular el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya está muy perfilado con la Ley General de Transparencia, cómo articularlo con el Sistema Nacional Anticorrupción. También el senador lo había abordado y cómo tiene que ser uno el antecedente de otro, pero tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Y de manera muy unida. Nos unimos, me parece que estos dos retos que nos señala, senadora, en la nueva cultura del servidor público en general. No solamente del funcionario del gobierno, sino del servidor público en cualquiera de los niveles, y el reto también está en capacitación de nuevas disposiciones, de 17 de la Ley Federal a 48 obligaciones de la Ley generales para todos, además de las específicas. Esto es un cambio muy grande. Retos para el Instituto, de 246 sujetos obligados a más de 800, eso es un reto muy grande. Entonces, bueno, pues nos sumamos también en lo que podamos, en el esfuerzo que podamos hacer como institución en la creación de esta bicameral de Estado abierto, y me parece que por ahí tenemos que ir transitando, cómo pasar de la transparencia y rendición de cuentas a verdaderamente una transparencia proactiva de Estado abierto. Tenemos nuestra mejor consideración. Muchas gracias, senadora, nuevamente por su amable intervención. Y ahora tendrá el uso de la voz la senadora Cristina Díaz, que ha sido también pues una gran aliada de las labores del Instituto y pues con grandes contribuciones y trabajo conjunto que hemos hecho con el Senado de la República y con la senadora Díaz. Bienvenida nuevamente, tiene el uso de la voz por 10 minutos. Muchas gracias, comisionada presidente Jimena Puente, y con ello saludo a las señoras y a los señores comisionados del INAI y sin duda a las señoras y señores que hoy nos acompañan esta tarde. La legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información tiene una especial relevancia para nuestro país, y no solo es por el tema de la misma, sino que esta debe verse también de manera armónica con la legislación que en su momento desde el Congreso de la Unión deberemos emitir para regular el Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo tanto, coincido con lo señalado con Mauricio Merino hace un momento, quien preside la Red de Rendición de Cuentas. Estos instrumentos jurídicos simbolizan el reto que el Estado mexicano ha impulsado para fortalecer la vida democrática e institucional de nuestro país, y reitero, el presidente lo dijo, la democracia y la transparencia van de la mano hoy en la sociedad mexicana. El Senado de la República, con un importante grupo de expertos de la sociedad civil integrada por académicos, especialistas y funcionarios, construimos una legislación general que crea un marco ineludible y rígido en materia de transparencia y acceso a la información, atendiendo una de las mayores exigencias de la sociedad hacia con el gobierno. En la Ley General se definen los principios que son la base de la transparencia y que están determinando el actuar de los organismos garantes, y que son los principios: certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, independencia, objetividad, profesionalismo, máxima publicidad y transparencia. De esta manera, los ciudadanos tenemos ya una herramienta que nos permite acceder a la información con la certeza de tener como interlocutor a un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado. Esto garantiza el principio constitucional de que
toda la información en posesión de sujetos obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. De tal manera que los sujetos obligados tienen bien definidas cuáles son sus obligaciones, responsabilidades y los procedimientos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información y garantizar la transparencia en la función pública de todos los órdenes y ámbitos de gobierno. En la Ley General se está determinando como sujetos obligados, como bien conocen ustedes, a los organismos autónomos reconocidos por la Constitución, a los partidos políticos, a los fideicomisos, a los fondos públicos, a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos, cualquier autoridad, entidad, órgano o organismo constitucional autónomo, incluyendo sin duda a los poderes legislativo y judicial. Se crea el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual tendrá como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El Sistema Nacional de Transparencia contribuye entonces a la generación, gestión y procesamiento de información de calidad como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como la fiscalización y rendición de cuentas efectivas. Se impulsa el ejercicio de la transparencia proactiva con políticas diseñadas desde los organismos garantes con las cuales se incentiven a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que se establece como mínimo de la Ley General. Se dispone que los organismos garantes en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción de implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Una de las principales demandas de la sociedad mexicana es el combate a la corrupción, y esto da que sea la mayor causa de desigualdad y exclusión en nuestro país. Así también afecta el crecimiento y el desarrollo, y ambas se refuerzan mutuamente. La corrupción, la pobreza, están evadiendo el desarrollo y fracturan la democracia. Por eso, la corrupción suele ser más aguda en las economías de desarrollo, donde la concentración económica y la captura de intereses pueden influenciar a los gobiernos. La impunidad es un tema también de hartazgo en la sociedad mexicana. El reto que tenemos hoy en el Congreso de la Unión, bajo esta coyuntura histórica insoslayable, es la de atender de manera armónica la obligación constitucional de establecer la legislación secundaria que regule el Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Transparencia. Actualmente, esta mesa plural en la que estamos trabajando hoy, una representación es nuestro compañero Isidro Pedraza y la senadora Laura Rojas. Estamos porque se dictamine, y esto será, creo yo, que en unos días más, la Ley Federal de Transparencia, y por ende también estaremos en un futuro cercano dictaminando la Ley de Acceso a Datos Personales, y sabemos bien que en el liderazgo del senador Encinas y de todos los que conformamos esta mesa presentaremos la iniciativa de la Ley de Archivos. Estas reformas son trascendentales para México, y tanto me atrevería a decir que de ella va a depender el éxito de la implementación de todas las reformas estructurales. Si no hay transparencia, difícilmente podremos tener éxito como sociedad. Es una tarea mayúscula, pues estamos obligados a expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que también es la base jurídica del andamiaje normativo de entre 7 leyes nuevas y otras más de 25 reformas a la legislación federal y estatal que permitan hacer operativo este sistema. No quiero dejar de mencionar que aún estamos pendientes, aunque como ya lo señalé, está
el avance de la dictaminación de la Ley Federal de Trabajo y de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Creo que el reto más importante es que ciudadanos y gobiernos actuemos juntos y tenemos conciencia de que esta reforma es un cambio cultural de fondo para el país. Lo he dicho en otros foros, debemos reconocer, como lo muestran estudios internacionales, que la corrupción es un problema universal y cultural que debemos combatir todos. Gobierno, sector privado, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector académico y la sociedad en general debemos actuar juntos para prevenir, combatir y erradicar la corrupción. Debemos procurar la aplicación efectiva de la legislación general, así como su armonización en las entidades federativas, porque a partir de la ley general se crea una base regulatoria para el ejercicio del derecho de acceso a la información que le brinda herramientas a la sociedad para que ésta pueda ser, y lo subrayo, un vigilante más eficaz en el ejercicio del gobierno y con ello crear un vínculo de mayor confianza entre ciudadanía y gobernantes. Sin duda, no solamente el sector público lo debe de hacer, sino todo aquel que recibe dinero público, como es el caso de los sindicatos. Yo quiero destacar, porque hace unos días fui testigo a través de los medios de comunicación cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, los maestros, hacían un compromiso con la transparencia y ponían el ejemplo a los demás sindicatos. Reconozco que en esta Semana Nacional de Transparencia tiene una importancia vital el espacio que nos permite hacer un balance en dónde estamos parados, si estamos cumpliendo con los fines de la ley general y en cuanto a su implementación, poder revisar que las obligaciones de la armonización legislativa y subsecuentes, como lo ha señalado la senadora Rojas, se estén cumpliendo. Hay estados que son ejemplo de ello y uno de ellos es Coahuila, que ya concluyó la armonización de la ley, de su ley local con la ley general. Todos estos son instrumentos jurídicos que permiten el funcionamiento de los sistemas nacional de transparencia y del sistema nacional anticorrupción. El reto que tenemos enfrente es muy grande, gobierno y sociedad, y es consolidar nuestra democracia a través de la transparencia y el acceso a la información y construir las herramientas jurídicas para poner freno a la corrupción y sancionar eficazmente a quien resulte responsable. No podremos consolidar un México más transparente y más democrático si sigue prevaleciendo altos índices de corrupción y de impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad de compartirnos su pensamiento con relación a la transparencia. Senadora, tres grandes aspectos que nos acaba de compartir. Si no hay transparencia, difícilmente tendremos éxito como sociedad, y me parece que ya se habló en la inauguración de las diferentes reformas estructurales, y la de transparencia tiene que permear en todos los sectores, en todos los niveles y en cada uno de los rincones del país. Me parece que efectivamente la transparencia es este eje que debe permear en cada uno de esos sectores, y bueno, pues esta visión de Estado plural, con la mesa plural que se ha venido gestando todas desde la reforma constitucional y la ley general, bueno, pues ese espíritu también, así lo estamos viendo, va a prevalecer en la estructuración del resto de la legislación para operar el sistema nacional. El segundo aspecto, que la transparencia no solo debe verse de los gobernantes, sino también de toda persona que reciba o ejerza recurso público. Efectivamente, hace unos días firmamos un convenio de colaboración con el CENTE, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que aquí están presentes, en donde esperamos también
que, bueno, pues dé la pauta para las demás organizaciones sindicales de manera proactiva e incluso antes de tener esta nueva ley federal de transparencia, se sumen, sea una suma de voluntades, una suma de esfuerzos institucionales y de las organizaciones sindicales. Y bueno, pues tenemos la coordinación de este tema por la doctora Patricia Cursain dentro del instituto, que estamos, bueno, pues muy interesados en brindar un seguimiento especial a estos nuevos sujetos obligados. Y también me parece importante resaltar el trabajo que han venido haciendo los estados de la República. Chihuahua, Jalisco y Coahuila son los que tienen ya su ley, y Querétaro también son los que tienen ya, si son 4 ya, muy bien, si vamos sumando, son los que tienen ya este proceso de homologación. Me pareció interesante la propuesta de parte de la CONAGO de celebrar también un convenio de colaboración para impulsar el resto de los estados y cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones legales dentro del Sistema Nacional. Muchas gracias, senadora, por sus invaluables participaciones. Y tenemos el uso de la voz a nuestro compañero comisionado Eugenio Monterrey, quien tiene a su cargo la Comisión de Estados y Municipios y la articulación también de este Sistema Nacional de Transparencia. Tiene el uso de la voz, comisionado Monterrey. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un gusto saludar y compartir la mesa con las señoras senadoras María Cristina Díaz Salazar, Laura Angélica Rojas Hernández y con el señor senador Isidro Pedraza Chávez. Es un gusto para mí, por supuesto, saludar a mi colega Jimena Puente de la Mora. Es un gusto para mí compartir el micrófono con los señores y señoras senadoras, y es un honor que sean ustedes quienes aperturen este primer panel de esta edición de la Semana Nacional de Transparencia. ¿Y por qué es un gusto y un honor? Porque ustedes tres han sido 3 de los aliados estratégicos, no solo del INAI, no solo de las organizaciones de la sociedad civil, no solo del sector académico, han sido aliados estratégicos o 3 de los aliados estratégicos de la democracia para nuestro país. Y lo han sido porque han hecho posible, durante la legislatura anterior y la presente, una reforma de profundo calado que el país requería en materia de transparencia y acceso a la información, con la reforma a nivel constitucional, con la promulgación de la Ley General y con la normatividad que está en curso y que están por desarrollar. Muchas gracias por aceptar la invitación y por ser, insisto, quienes aperturen esta Semana Nacional de Transparencia. Asimismo, saludo al amable auditorio que hoy nos acompaña, que nos da la oportunidad de expresar nuestras reflexiones en torno a las distintas temáticas que conforman la Semana Nacional de Transparencia. Iniciamos así los trabajos de esta edición del 2015, de este evento que ya ha echado raíces propias y se ha instalado por méritos propios como un referente en las discusiones sobre los temas de transparencia. En este panel, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, avances en su cumplimiento, me permitiré compartir lo que se ha trabajado arduamente, no solo a partir de nuestra Ley General, que como bien saben es de reciente cuño, sino desde la vigencia de la reforma constitucional de febrero de 2014. Un repaso muy breve de las cuestiones prácticas que desde el INAI hemos emprendido. En este sentido, la reforma constitucional previó modificaciones estructurales y de diseño institucional de gran calado, lo que por supuesto debería reflejarse y que así se hizo en la Ley General. Consecuencias que también se observan en términos presupuestarios, organizativos y hasta tecnológicos. Los principales rubros de incidencia pueden identificarse como los siguientes. Primero, el organismo garante federal cuenta ahora con autonomía constitucional y amplía la competencia al incrementar notablemente el número de sujetos obligados. Recuerden ustedes que el diseño institucional del entonces IFAI, desde que nació hasta el año 2014, fue el de un organismo público descentralizado, no sectorizado y autónomo en las decisiones que emitía, pero que finalmente se encontraba dentro de la órbita del Poder Ejecutivo y por ende competente para conocer solo de la Administración Pública Federal.
Ahora, lo que he denominado en más de una ocasión como el gran espectro del poder público federal, se vuelve el campo de acción del nuevo Instituto Nacional de Transparencia. Toda expresión de poder público de la Federación son los sujetos obligados conforme a la modificación constitucional y a la ley general. Atender a todo este universo implicó una reestructuración organizativa interna del Instituto que a guisa de ejemplo pudiera señalarse la creación de 5 áreas destinadas para atender distintos sectores. 1, el sector central de la Administración Pública Federal. 2, al sector paraestatal de la misma, junto con los organismos públicos autónomos. 3, a los poderes legislativo y judicial. 4, a los partidos políticos y los organismos electorales. Y 5, a los sindicatos y a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos federales. Esta es solo una parte de la reorganización interna, ya que la misma tuvo un mayor alcance, pues no solo se contempla a las instituciones públicas federales, sino también a otros agentes que deben adecuarse a la rendición de cuentas: sindicatos, partidos políticos y personas físicas y morales. En consecuencia, el universo de atención se amplía aún más. Asimismo, el organismo garante federal se vuelve, en la mejor de las expresiones del federalista de Alexander Hamilton, en una especie de garantía federal al asumir competencia de segunda instancia para conocer y decidir las resoluciones de los organismos garantes locales. Esto implica un incremento adicional importantísimo a la competencia del INAI, ya que no solo se incorporan todos los sujetos obligados federales, sino la competencia se dirige además al ámbito estatal. Para ello, se ha creado, por ejemplo, una coordinación técnica que auxiliará en este proceso que al final habrá de llevar la decisión el Pleno del Instituto. Pero la garantía federal no solo se reduce a una cuestión estrictamente de resoluciones de recursos de revisión y de inconformidad, sino que va más allá con la instauración de un sistema nacional que refleja un ejercicio de federalismo cooperativo que articula coordinadamente el esfuerzo nacional de la Federación, los estados y el Distrito Federal para fijar políticas públicas transversales en los temas, por lo menos, de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos públicos. El Sistema Nacional implicó también la necesidad de crear las áreas responsables de atender y dar seguimiento a este esfuerzo, nada fácil, de coordinación, así como atender también a los propios organismos garantes locales. Para ello, el Instituto se le dotó de una coordinación ad hoc, que a la vez funge como secretariado ejecutivo del sistema, y 2 áreas específicas destinadas a estados y municipios. El Sistema Nacional ya ha sido puesto en funcionamiento. Se ha establecido el Consejo Nacional, encabezado por la presidencia del INAI, la representación de los organismos garantes locales y la presencia sustantiva de la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La misión del sistema es proporcionar todas las herramientas, instrumentos, políticas y criterios que formen un complejo homogéneo que impida una atomización indeseable en la forma de ejercer el acceso a la información. Para ello ya se ha trabajado también arduamente y estamos procesando los primeros frutos normativos de esta colaboración estrecha e inclusiva. Por ejemplo, y solo por citar algunos, tenemos normatividad a desarrollar como la que me permitiré mencionarles: lineamientos generales del Sistema Nacional para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emite el Sistema Nacional, lineamientos generales en materia de clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial, así como para la elaboración de versiones públicas, lineamientos para la conservación y custodia de expedientes clasificados, lineamientos para determinar los catálogos y publicación de la información que se considera de interés público, recomendaciones para los sujetos obligados respecto a la digitalización de la información pública en sus archivos, el uso de tecnologías de información y la implementación de ajustes razonables, lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia
y la información del Sistema Nacional, así como lineamientos para la implementación y funcionamiento de la Plataforma Nacional, también la normatividad correspondiente para la homogeneidad y estandarización de la información de los sujetos obligados y lineamientos que habrán de observar los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia señaladas en el título quinto de la Ley General. Esto solo por mencionar algunos. El propio Sistema Nacional, bajo un principio de división de trabajo, ya ha conformado las siguientes comisiones a través de las primeras dos normas que fueron aprobadas: la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones, la Comisión de Protección de Datos Personales, la de Capacitación, Educación y Cultura, la de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, la de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, la de Archivos y Gestión Documental, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, Indicadores, Evaluación e Investigación, Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social y Rendición de Cuentas. Y en términos de división territorial, también el Sistema Nacional, el Consejo Nacional, ha creado las siguientes coordinaciones regionales: la Centro Occidente, la Norte y la Sureste. Asimismo, en la parte tecnológica también hemos avanzado con los primeros ejercicios de la Plataforma Nacional de Transparencia, solución tecnológica que permitirá integrar la funcionalidad de los sistemas Infomex, el portal de obligaciones de transparencia, la herramienta de comunicación entre los sujetos obligados y los organismos garantes y el buscador de información SUB. El esfuerzo está dedicado para obtener nuevas cualidades de accesibilidad, tecnología de punta, soluciones vanguardistas e inclusión de sectores con necesidades específicas. A su vez, las solicitudes de información ahora pueden ser más sencillas. El INAI ha procurado una nueva fórmula de atención a través de lo que hemos denominado el TELINAI, un número 01800 que permitirá atender de primera mano y gratuitamente solicitudes vía telefónica. A su vez, la Ley General ha incrementado un número de obligaciones de transparencia que van de 17 a 48 en un tronco común, sin dejar de lado las obligaciones específicas por sector de pertenencia de los sujetos obligados. En esa tarea se trabaja para definir los criterios sobre la forma de incorporar y dar cumplimiento a estas obligaciones. Si bien es un trabajo que compete al Poder Legislativo, el INAI ha generado una corresponsabilidad respetuosa y productiva al participar en las tareas para la creación de la nueva Ley Federal de Transparencia que recoja fielmente el mandato de la reforma constitucional y los mínimos de la Ley General. Mientras tanto, en vista de la todavía vigente Ley Federal de 2002, el Instituto ha emitido bases y criterios de interpretación que nos han permitido operar en este momento de transición hacia la nueva legislación federal. En aras del tiempo que me han señalado, tan solo he esbozado los temas que seguramente varios de mis compañeros abordarán en los diferentes paneles a los que se ha enfocado el trabajo, insisto, arduo que se ha producido desde el Instituto. Y bueno, no quiero cerrar la participación sin agradecer y reconocer una vez más la participación de las señoras y el señor senador, y no solo ello, sino agradecerles también el trabajo conjunto que con el Instituto hemos logrado, así como en conjunción, por supuesto, y en estrecha coordinación con los órganos garantes locales, en esta gira por la transparencia, gira que se enfoca en la sensibilización, en entablar este vínculo absolutamente indispensable con, y por supuesto, de absoluto respeto con las legislaturas locales a efecto de poner a disposición, a consideración, lo que sea pertinente para la armonización legislativa y la adecuación que mandata la Ley General y que tendrá que llevarse a cabo a más tardar el mayo del próximo año. Les agradezco mucho a todos y bueno, muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, comisionado Monterrey, por los comentarios. Efectivamente, el Sistema Nacional de Transparencia es trascendente para el Instituto. Se tiene una coordinación ejecutiva del sistema, pero además el resaltar a
el gran trabajo y compromiso de los órganos garantes de la República Mexicana en la conformación de esta nueva realidad que nos conmina con acciones y obligaciones específicas normativas, y en eso, bueno, pues ya estamos trabajando. Resaltar también el gran papel que tiene el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI, y pues también refrendar nuestro compromiso y colaboración por la gira de la transparencia, que me parece que tiene un objetivo superior, ¿no? Ahora, hacer una sinergia e incentivar a los estados de la República a que no solamente unifiquen sus disposiciones normativas, sino que vayan atendiendo a la realidad de cada uno de los estados, y esto me parece que ha quedado patente. Les voy a agradecer también a mis compañeros, distinguidísimos integrantes de esta mesa, y ofrecer también una disculpa porque he estado muy estricta con los tiempos. Las preguntas en esta ocasión, y por atención al tiempo del mismo evento, las repartiremos a los integrantes de esta mesa y se publicarán en el micrositio, pero yo los quiero invitar para que tengamos 2 minutos sobre, a manera de conclusión, de cuáles son estos aspectos y cuáles son estos retos más importantes que ven de cara al futuro de la transparencia desde el Senado de la República. Senador Pérez, tiene el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Pues, creo que los retos están muy claros. Ha sido esta mañana, a partir del posicionamiento de los diferentes actores que hablaron aquí y que nos dejaron tareas muy puntuales. Tenemos que hacer que la cultura de la transparencia de nuestro país y la rendición de cuentas, del acceso a la información, sea una cultura que promovamos. Este es el reto que les ha tocado a ustedes, esta es la posibilidad que tienen. Creo que el llamado que hacía el presidente del Senado a que en sus hombros está el poder generar las resoluciones que permitan que esto permee nuestra sociedad, es un llamado puntual, y que ustedes sepan la gran responsabilidad que tienen y que estamos a tiempo para poder elaborar legislativamente los pendientes que nos han quedado, esta ley federal que tenemos que hacer, que va a servir para normar a todos los entes federales, y que de alguna manera tendremos que fundamentar y darle vida y consistencia a este proceso que se inicia en nuestro país. Es muy importante el que se haya detonado, y ahora hay que corretearlo hasta que sea una realidad en cada lugar de la República, porque efectivamente cuando se hablaba de que hay territorios en donde sí se puede acceder a la información, hay territorios en donde no se puede, y luego tenemos grupos vulnerables, los indígenas, personas que tienen, y ustedes, la obligación de dar las herramientas para que esto pueda llegar a personas con discapacidad, que pueda llegar a los indígenas, que pueda llegar a toda la sociedad de nuestro país, estas herramientas que estamos requiriendo para formarnos una visión y un contexto de los derechos que tenemos, sobre todo cuando estamos en una plena crisis de derechos humanos, y creo que esto va a ayudar a que, robusta siendo una de las áreas importantes de la sociedad, vayamos dando cauces de tranquilidad en nuestro país. Gracias, Presidente. Muchas gracias, senador Pedraza. Senadora Laura Rojas. Gracias, comisionada. Adiós. Gracias. Bueno, mi último comentario se lo quiero dedicar a los ciudadanos. Yo creo que no solamente es necesario, un cambio de cultura en los servidores públicos, como bien comentaba la comisionada, no solo en los funcionarios, sino también en todos los servidores públicos de nuestro país, sino también en los ciudadanos. Miren, el último ejercicio de Parlamento abierto que algunos senadores hicimos hace apenas unos días, la semana pasada, junto con Transparencia Mexicana, creamos una plataforma que pusimos a disposición del público para recibir preguntas que la gente quiere que le hagamos a los secretarios de Estado que están compareciendo ahora con motivo del análisis del tercer informe de gobierno en el Senado. El viernes en la tarde había alrededor de 30 preguntas solamente, Edith está por acá,
30 preguntas. Después de estar haciéndole una difusión muy importante en redes sociales, en radio, tanto Transparencia Mexicana como los senadores que estamos recibiendo las preguntas, y solamente recibimos 30 preguntas. Entonces, también el esfuerzo tiene que ir orientado a que tengamos una ciudadanía mucho más participativa, porque estamos haciendo todos como Estado mexicano un enorme esfuerzo por, como yo comentaba, la aprobación de las leyes, en darle presupuesto, en crear instituciones nuevas, fortalecer las que ya existían, darles presupuesto, ¿no?, a esta agenda que, como decía un buen amigo del CIDE, pues es nuestra agenda sueca, ¿no? Porque a la vez en México tenemos un montón de necesidades que podrán considerarse de primer orden en materia de desigualdad, pobreza, educación, salud, caminos, etcétera. Y el Estado mexicano le está invirtiendo a esta agenda de rendición de cuentas, de transparencia, acceso a la información, de Estado abierto. Entonces también tenemos, insisto, que hacer este gran esfuerzo para que una vez que están ya estas leyes, estas instituciones y estos ejercicios, la gente los use. Porque si no, pues no va a servir, o sea, el esfuerzo va a ser esa sería mi última conclusión en materia de transparencia. ¿Qué sigue? Bueno, por supuesto sigue lo que ya todo el mundo sabe, terminar el ciclo legislativo de los pendientes, hacerlo bien, hacerlo a la altura de lo que todo el mundo espera, pero al mismo tiempo empezar a hablar con la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, con los estados, con quien pueda ayudar a impulsar y consolidar la formación cívica en nuestro país, y por otro lado también que el Estado mexicano tiene que invertirle a la mayor creación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan aprovechar estas herramientas. Muchas gracias, senadora Laura Rojas. Senadora Cristina Díaz. Muchas gracias. Reconociendo que uno de los derechos humanos es el derecho a la información, por lo tanto, forma parte de esta cultura de la transparencia. Primero, señalar que esta Semana Nacional es el espacio importante, es el espacio adecuado que nos permite, como lo señalé hace unos minutos, hacer un balance en el cumplimiento de los fines de la ley general, poder saber dónde estamos parados. Segundo, reconocer en su implementación las obligaciones de la armonización legislativa, que es muy importante, y subsecuente lograr el compromiso que debemos tener, en este caso los legisladores, para tener el primer piso, que es establecer, ya establecido el Sistema Nacional Anticorrupción como lo tenemos, saber si estamos generando una cultura en la sociedad. Como bien decía Laura, no basta que estén las leyes, sino que debe permear y ser parte de la cultura de la sociedad mexicana. Y creo que debe ser hasta una materia desde los niños, que pudieran aprender qué es el valor de la transparencia, para que como subsecuencia pudiéramos nosotros adoptar y hacer valer los instrumentos jurídicos que está dotando el Estado mexicano a la sociedad. Por otra parte, tenemos que concluir lo que nos falta para poder tener un sistema jurídico completo y que pueda entrar en funcionamiento cabal el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y desde luego México en sus compromisos ha adoptado el gobierno abierto, y también como Estado miembro de la OECD tiene compromisos en el capítulo de gobernanza. Creo que la ruta ya está trazada y vamos caminando por ella. Los esfuerzos han sido importantes, pero es importante permear esto como parte de la cultura democrática, la transparencia y desde luego el combate a la corrupción y a la impunidad, que es la raíz de la corrupción. Muchísimas gracias, senadora Cristina Díaz. Eugenio Monterrey. Muchas gracias. Bueno, yo básicamente recoger y suscribir todo lo que se ha dicho, tanto en esta mesa, en este panel, y
en todos y cada uno de las palabras que se dieron hoy en la inauguración. En particular, me quedaría con uno, que los máximos alcanzados por esta reforma constitucional y legal sean los mínimos para la normatividad que falta por desarrollar o que está en proceso de desarrollo, y que exista unicidad en esta reforma respecto a lo que corresponde a la transparencia, el acceso a la información y la parte o la vertiente del combate a la corrupción. Sería lo que tendría que comentar. Gracias. Muchísimas gracias, compañero comisionado Eugenio Monterrey. Muchísimas gracias a estos distinguidos miembros de esta gran mesa para iniciar con el pie derecho la Semana Nacional de la Transparencia. El Instituto, por mi conducto, les agradece no solamente la participación en esta mesa, sino la gran colaboración que hemos tenido, la apertura del Senado de la República y la comunicación y la coordinación de esfuerzos en esta gira por la transparencia. Les agradecemos, les entregamos un breve reconocimiento y un pequeño presente de parte del Instituto. Les agradecemos a cada uno de ustedes la amabilidad de la atención a esta primera mesa y también, bueno, pues los invitamos para que continúen las actividades a las 4:30 con la continuación de esta Semana Nacional. Un aplauso para los integrantes de esta gran mesa de trabajo. Muchas gracias. Los integrantes de esta mesa recibirán una moneda conmemorativa del INAI. Tenemos un pequeño receso, Muchas gracias. por lo cual queremos pedir su atención, su colaboración. Estar pendientes a las 4:30, por favor, para dar comienzo a las 4:45. Muchas gracias por su atención. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es el primero de los fondos nacionales de autonomía, encargado de garantizar el Gracias, muchas gracias. Presidenta, gracias.